Buenas tardes. El día de hoy, el tercer grupo, vamos a exponer sobre el color. El significado del color. Goethe menciona en su libro La teoría de los colores que cada color produce en el hombre una impresión particular que revela su naturaleza al ojo y al alma. El color se presta también para utilizarse en determinados objetos sensibles, morales y estéticos. El uso de este género, de acuerdo con la naturaleza, puede llamarse o definirse como simbólico siempre y cuando sirviera al color según su acción, expresión y significado. Otro uso de color también podría definirse como alegórico, que contiene más casualidad y arbitrariedad. Es necesario que ofrezca sentido al signo. Este color puede permitir una interpretación mística y puede presumirse fácilmente. Goethe habla de los actos morales y sensuales de los colores, en donde los procesos ópticos, electromagnéticos y químicos que producen nuestro ojo y cerebro cuando miramos colores exactamente corresponden a procesos simétricos que se desarrollan y se encuentran en nuestra alma. Muchos han estado interesados en los colores y en la relación con el significado que se establecen hablando de sensaciones que los colores producen. Tomando como referencia una escala de grises con 10 subtonos, en donde el 10 será el blanco y el 0 será el negro, a estos grises les damos valores. Esto quiere decir que 9, 8 y 7, los más cercanos al blanco, tendrán valores altos. 6, 5 y 4 tendrán valores medios. Y 3, 2 y 1 tendrán valores bajos, es decir, que están más cerca al negro. Una vez que ya tengamos estos valores asignados, también podemos sacar los contrastes, y los contrastes también los clasificaremos como contraste alto o contraste mayor, contraste medio y contraste bajo o menor. Entonces, al combinar los valores y contrastes, obtendríamos las claves de valor como se muestran a continuación. Entonces, cuando realizamos un trabajo que contiene blanco, negro y gris en proporciones equivalentes, tendríamos como resultado una composición de valor medio con contraste mayor, tal como se muestra aquí. Cada una de estas composiciones se asocia a sensaciones y sentimientos en el espectador de una pieza cromática. Las claves altas suelen ser más alegres o inocentes. Las claves medias suelen ser más tristes y las claves altas suelen ser más lúgubres. Pero esto también depende del contexto al que esté asociada esta cromática. Una vez ya conocidas estas claves de valor, vamos con las claves de color. Como valores altos pondríamos entonces en número 9 al amarillo, número 8 el amarillo verdoso, número 7 amarillo anaranjado. Como valores medios pondríamos a los tonos rojos y verdes, y como tonos bajos pondríamos a los azules y violetas hasta llegar al azul violeta como nuestro tono con el valor más bajo. Según este razonamiento, entonces consideraríamos al amarillo, amarillo verdoso y amarillo anaranjado como los colores más saturados de nuestra paleta cromática. Estos colores, claro que se pueden ir también desaturando al momento que los combinemos con pigmentos negros, blancos, grises o bien su contraparte o su color complementario. Estos valores y contrastes también pueden ser aplicados a lo que es las
claves cromáticas. A continuación les voy a presentar algunos cuadros, algunas obras pictóricas en donde se puede evidenciar esto. Según el blog Pasión por la pintura al óleo de Miguel de Montoro, las 6 claves tonales más satisfactorias son: clave mayor alta, áreas mayores de valores altos, muy altos o blancos, muy bajos o negros distribuidos en áreas menores. Es una clave estimulante, expositiva y luminosa, utilizada sobre todo por pintores modernos. En un tema de clave alta, por ejemplo, un paisaje nevado, el gris claro o blanco puede ser el tono principal, armonizándose con los intermedios y el negro. Clave mayor intermedia. Áreas mayores corresponden a valores medios, otras más reducidas corresponden a valores altos y bajos o blanco y negro. Es una clave franca, fuerte, pintoresca, característica en la pintura de Velázquez o Tiziano. En los temas de clave media clara u oscura, por ejemplo, paisajes y escenas de calle, el tono dominante será el intermedio claro u oscuro respectivamente. Clave mayor baja. Valor oscuro distribuido en áreas mayores. Valores muy altos o blanco y muy bajos o negro distribuidos en áreas secundarias. Su efecto es dramático, usada para asuntos de notable fuerza expresiva, como en la pintura de Rembrandt. En los temas de clave baja, por ejemplo, un asunto nocturno iluminado con un foco, el dominante será el gris oscuro o negro. Consigue una gran expresión en los claroscuros, destacando la luz sobre grandes zonas oscuras. Clave menor. Por ejemplo, en un paisaje envuelto en niebla, la gama no puede contener los valores extremos, el blanco y el negro. Deberá limitarse a los valores intermedios. La niebla es como un filtro que promedia la gama de luminosidad. Clave menor alta. Las grandes áreas corresponden a los tonos claros y blanco, con área pequeña de valor medio, ausencia de bajos y negro. Es de fondo quieto, atmosférico, para escenas de efecto sutil. La pintura impresionista se caracteriza por utilizar esta clave tonal. Clave menor media. Valores medios con acentos de valores claros y oscuros, sin blancos o negros puros. Efecto delicado y tranquilo. Se le encuentra a menudo en pinturas murales donde efectos de mucho contraste serían inapropiados. Clave menor baja. Gran extensión de valor oscuro, acentos de negro, valores medios o algo claros, sin blanco. Es sombría y misteriosa. Cuando comprendemos y conocemos el valor significativo del color, esto como diseñadores o artistas nos permite reforzar el mensaje que queremos dar a conocer a nuestra audiencia, a nuestro público o a nuestros clientes. El conocer y comprender los aspectos significativos del color permite al diseñador operar con ellos, a los efectos de reforzar aquellos efectos quienes transmiten, ya sean acompañados a la forma de su significado, como también proponiendo situaciones de ambigüedad como la forma y el color. Como en estos ejemplos, en donde la clave del color se hace presente nuevamente como los valores de media, menor y mayor. Es interesante cómo el contraste del color se acentúa a sí mismo en toda la ilustración, y en el otro ejemplo encontramos al frente una gran variedad cromática en donde los valores están dispersos y se acentúan en distintas maneras. Así se puede visualizar una ilustración basada en unas composiciones aleatorias. El color en la cultura. Más allá de los aspectos relacionados al valor y contraste, el color es sumamente complejo, ya que tiene para nosotros una fuerte carga simbólica y algunas paletas se asocian con momentos de la historia del arte, de la gráfica. Con estos han tenido un rol prepotente y hasta los artistas se han utilizado intensivamente, como en la antigua China, donde el color amarillo era el más noble y privilegiado. Solo emperadores, emperatrices y príncipes tenían el derecho a utilizarlo. La razón era de que la agricultura jugó un papel muy importante en esa economía.
y por ello el color de la tierra se volvió el más preciado en esa cultura. Para el diseño gráfico, el color es el elemento más utilizado al momento de construir un discurso, y el conocimiento del uso de que éste se ha hecho a lo largo del tiempo puede potenciar una propuesta de diseño. La paleta no es el único que caracteriza un estilo, pero es un elemento fuertemente identificable. El color en la historia y en el diseño. El color tiene una fuerte carga simbólica dentro de la historia. Así también, sus paletas se asocian con momentos en la historia del arte y de la gráfica. Es así que colores como negro, rojo, azul y violeta han marcado fuertemente dentro de la historia, pues estos colores se encuentran vinculados con movimientos tanto sociales como políticos. Es así como podemos darle una definición al color negro, pues significa rebelión, resistencia y contraposición dentro de los movimientos sociales y políticos. Así también, durante los primeros años de la Revolución Soviética, la gráfica fue un fuerte vínculo con la sociedad. Es por eso la obvia presencia del color rojo como símbolo directo del comunismo, simbolizando revolución. Por ende, en Edad Media era el color de la autoridad y del poder. De ahí que a lo largo de la historia, el color rojo ha sido utilizado por una multitud de partidos y movimientos que adquieren su connotación político-social. Pues actualmente comprendemos que una bandera roja es predominante un símbolo del socialismo, comunismo, marxismo, sindicalismo, políticas de izquierdas, socialdemócrata, laborista, izquierda revolucionaria e históricamente del anarquismo. Históricamente se dio relevancia al color rojo, puesto que anteriormente, hace años, se entendía que el color rojo simbolizaba el sueño de una unión universal de los proletarios de todos los países y la superación de la enemistad entre estados y naciones. El color azul, por otro lado, se asocia históricamente a colectivos de ideología conservadora o derechas. Sin embargo, históricamente no ha sido tan relevante el uso de este color azul dentro de la historia. Tenemos también el color violeta, que es el símbolo del feminismo. Pero muchos nos preguntaremos, ¿por qué es el símbolo del feminismo? Pues la historia comienza en Nueva York en 1908, cuando unas trabajadoras del Cotton New York deciden ponerse en huelga por las pésimas condiciones en las que soportaban las jornadas laborales. El dueño de la fábrica textil decidió acabar con la huelga de la forma más cruel, prendiendo fuego al edificio con las mujeres encerradas. A causa del incendio murieron 129 trabajadoras. Se dice que se tomó el violeta como símbolo del feminismo porque era el color de las telas que estaban tratando en ese momento. Dentro de la gráfica publicitaria norteamericana existieron dos grandes representantes, Neville Brody y Roy Lichtenstein, dos figuras clave dentro de la gráfica publicitaria de los años 50. Puesto que la gráfica publicitaria de ese momento se caracterizaba por representar a la figura humana con una expresión casi hiperrealista, mismos que utilizaban colores que correspondían prácticamente a la realidad de los objetos. Y dentro de la paleta cromática hacían usos de colores desaturados. Roy Lichtenstein fue una de las figuras claves dentro del pop norteamericano y como tal sacó la inspiración para su obra tanto del arte popular, siendo estos de anuncios comerciales, revistas, cómic, como de la historia del arte tradicional. Entre ellas podemos analizar el Art Deco, el cubismo, el expresionismo abstracto. Esta gran figura tenía como lema que una figuración mientras más popular y mecánica, mejor. Es por eso que él extraía colores y grafismos del mundo del cómic para realizar directamente sus gráficas. En estas dos gráficas realizadas por esta figura clave se puede analizar
un poco de cubismo y también expresionismo abstracto, puesto que podemos observar figuras geométricas, podemos de pronto quizá no entender muy bien lo que este autor intenta reflejar, pero sin embargo fue uno de los grandes ponentes dentro de la historia. Su característica principal son las tintas planas, el grafismo de punto y los colores primarios pigmentarios que caracterizan fuertemente sus obras. Por otro lado, Neville Browning hace uso de tintes brillantes y muy saturados sobre fondos negros. Cabe recalcar que su característica principal es la diversidad de colores, así como también ciertos colores que aparecen en transparencia combinadas con algún plano neto. Como podemos observar en las dos gráficas, son colores fuertes contrastados con un fondo negro. Además, aquí también se puede observar la transparencia que caracteriza a esta figura. Fundamentos del color. El color es un elemento fundamental en el campo del diseño, ya que produce un aporte inestimable para el diseñador. Se pretende conocer los modos de producción, las leyes que rigen su relación, su valor y su significado. También los conceptos de sus aspectos físicos, cuestiones perceptivas y significativas. Estos temas de formación del diseñador son contenidos que abarcan simultáneamente el conocimiento y la práctica. En el documento con el que estamos realizando esta exposición, como tema de la producción del color, está un pequeño poema que dice: el color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio del mundo. Si la llama engendra luz, la luz engendra colores. Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. Los cuerpos, al ser iluminados, absorben selectivamente ciertas radiaciones y difunden el resto. La fracción de luz reflejada es lo que los hace visibles a nuestros ojos. Si una flor, como en este caso de color naranja, se ve de este color, es porque absorbe todas las radiaciones excepto las de color naranja. Así, el blanco refleja todas las radiaciones y el negro las absorbe. Al color por absorción se lo llama de sustracción y esta es la característica de los pigmentos. La síntesis sustractiva es la contraparte de la síntesis aditiva, en cierta forma es su complementaria. Esta es la síntesis característica de la fotografía y los sistemas de impresión. Los colores por sustracción se producen al quitar algo de su absorción a una energía de radiación. Mezclando los colores elementales por sustracción, amarillo, cian y magenta, veremos cómo según las combinatorias se obtienen los secundarios, rojo, verde y azul, y combinando los tres se obtiene el negro. El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 km por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. Las ondas forman según su longitud distintos tipos de luz, como infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o refleja como la palabra color. A continuación les voy a hablar acerca de los colores de la luz o síntesis aditiva. Los colores producidos por luces, por ejemplo, en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, la televisión, la pantalla de nuestro smartphone, tienen como colores primarios al rojo, verde y azul,
que también se conoce como el sistema RGB, cuya fusión crea y compone la luz blanca, pero esta mezcla se denomina síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. Vamos a necesitar luces blancas, papel celofán rojo, azul y verde, 3 bandas elásticas, 3 tubos de papel, una superficie lisa y una caja de cartón. Al reflejar nuestras luces sobre una superficie, podemos ver que al combinar el verde con el rojo obtenemos el amarillo, el azul con el verde obtenemos el cian y el azul con el rojo obtenemos el magenta. Y al final, al combinar los 3 colores, podemos observar cómo en medio obtenemos luz blanca, con lo cual se comprueba la síntesis aditiva de los colores luz. Los pigmentos son sustancias que reflejan solo determinada parte de la luz y absorben el resto. Los colores pigmentarios primarios son aquellos que no se obtienen por mezcla y son amarillo, rojo y azul. Los colores secundarios son aquellos obtenidos por mezcla de 2 primarios: verde, mezcla de amarillo y azul; naranja, mezcla de rojo y amarillo; y violeta, mezcla de azul y rojo. Nuestro sistema visual necesita de la presencia de los 3 primarios, de ahí que se denomina complementario al color que combinado con otro recompone esta tríada. Son complementarios rojo y verde, mezcla de azul y amarillo; amarillo y violeta, mezcla de azul y rojo. La mezcla de estos pares, tal como la de los 3 primarios, da por resultado un gris neutro, lo que en pintura se conoce como raw amber, que por las impurezas pigmentarias se torna algo parduzco. El color como elemento. El color se puede percibir como una unidad, como un tono. Este tono tiene 3 dimensiones que denominaremos dimensiones tonales o dimensiones del color. Estas dimensiones nunca se encuentran separados. Sin embargo, a los fines de comprender las características, las analizaremos de forma particular. Nuestro sistema perspectivo es capaz de diferenciar 200 tonos. Sin embargo, no tenemos denominación para cada uno de ellos. Así, para un grupo de colores básicos se separarían al momento de denominarlos a los demás. Aquellas características que permiten identificar al color es el tinte, matiz o croma. Es la sustancia de donde las longitudes de onda se puede reflejar una especie. Los colores asimismo son luminosos, es decir, que tiene diferentes niveles de clara estas características de colores. Se le denomina valor a la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. La intensidad de la croma del color, es decir, su grado de pureza en la saturación, esta se modifica por el agregado del color puro, el blanco, el negro y el gris, obteniendo colores agrisados, o el color complementario obteniendo colores naturales. Como ya dijimos, estas dimensiones se encuentran de forma simultánea en los colores, por lo tanto, podemos utilizarla para definir el color que estamos percibiendo. Los modelos. Existen diversos modelos de organización del color que tienen en cuenta las dimensiones antes analizadas. Por estas dimensiones 3, los modelos que las organizan son tridimensionales y a su vez los distintos sistemas de color se expresan de diferentes modelos que permiten comprender las relaciones que se establecen entre los tintes que las componen y las paletas resultantes de sus combinaciones. En estos 3 ejemplos vemos claramente la diferencia de luminosidad entre los valores altos, medios y bajos. Mezclas pigmentarias. El círculo cromático es considerado un sistema de organización básica de tríadas, pues se encuentra determinado por los colores primarios definidos como amarillo, azul y rojo. Seguido de esto se encuentra la tríada de secundarios pigmentos, siendo estos verde, naranja y violeta.
Es así como se encuentran opuestos según su relación de complementariedad. Este modelo tiene una larga tradición, pues fue utilizado por Johannes Itten para desarrollar fundamentos sobre teoría del color. Para poder hacer más visible a este método, se puede realizar también otros pasos. De ahí surgen las mezclas terciarias. En este método, la vista recorre todo el círculo con continuidad, pues este paso, denominado intervalo, es constante. Ahora también, dentro de las mezclas pigmentarias, podemos definir que existe también otro sistema de color, el sistema de color de Ostwald, mismo que se caracteriza determinar a los colores por la longitud de onda dominante, pureza y luminancia. Este está dirigido por 4 ejes: el eje blanco, negro, un tinte y un espejado de eje blanco y negro, y el tinte complementario. En la gráfica podemos encontrar contraste de blanco, contraste de negro, isotonos e isotintas, pero muchos se preguntarán ¿qué significa isotonos? Pues se conoce como isotonos a la mezcla de un tono con distintas cantidades de blanco sin modificar la cantidad del negro. Y por otro lado se conoce a isotintas a la mezcla de un tono con diferentes cantidades de negro, siendo la cantidad de blanco la que permanece constante. Ahora observaremos un modelo que refleja las 3 dimensiones, siendo este el modelo tridimensional de Arturo Popper. Este modelo se caracteriza por expresar relaciones entre luminosidad, tinte y saturación. En este sistema podemos encontrar abreviaciones de los 12 tintes puros, mismos que están situados a distancias iguales del eje neutro. Se conocen como tintes puros, puesto que no tienen porcentajes de cantidad de color blanco o porcentajes de cantidad de color. Síntesis extractiva. Harold Coppers, en su libro Fundamentos de la teoría de los colores, propone 3 modelos para representar las relaciones cromáticas: el romboedro, el cubo y el hexágono. El romboedro es el modelo ideal para representar las relaciones entre los tintes y los valores acromáticos. En este grupo geométrico, el eje blanco y negro toma relación de la longitud con respecto a los vectores que representan los tintes, pero esto, al ser de difícil representación gráfica, Coppers propone el utilizar el cubo, en donde los colores en el eje blanco y negro se acortan, haciendo que el modelo resultante sea de fácil graficación y manipulación. Y por su parte, en el hexágono permite analizar las relaciones tricromáticas del eje blanco y negro. La tricromanía es una tecnología en la que 3 colores cromáticos son variantes de cantidad, como en la fotografía, la impresión y también la televisión a color. Los colores siempre están en interacción, ya sea con otros tonos, otros matices o bien con tonos acromáticos como el blanco, negro o gris. En cada composición cromática, cada color tiene su peso, de acuerdo a la superficie que esté cubierta por un determinado color. Por ejemplo, si tenemos una composición cuyo fondo, cuya mayor proporción esté compuesta por un color de un valor bajo, es decir, un color oscuro, y tiene algunas partes de un color con un valor mucho más alto, entonces este contraste o este color luminoso va a necesitar una menor superficie para equilibrar a este color oscuro o de valor bajo que se tiene en mayor proporción en la composición visual. Esto también es aplicado al momento de vestirse, al momento de realizar cualquier producto visual.
También cabe considerar que el peso compositivo que un color tiene también denota el grado de interés de este color en relación a los otros componentes de la pieza gráfica. El carácter de un color es la magnitud cualitativa que aumenta cuanto mayor es su luminosidad o brillo. Esto es inherente de cada mezcla o de cada tonalidad, y esto también tiene que ver con la intensidad de un color. Recordemos que colores más luminosos o más contrastantes tenemos desde el amarillo como valor más alto hasta el violeta oscuro como un valor más bajo o como un tono menos contrastante. Y asimismo esta cualidad del carácter del color, como las otras propiedades, se modifican según los colores circundantes o según los colores que estén acompañando. Después hablaremos de los colores complementarios y cómo se utilizan juntos en armonías y contrastes. En las interacciones que se establecen entre los colores, sus dimensiones también tienen un rol muy importante, y a partir de estas, los colores tienen distintos grados de acuerdo, es decir, formas de funcionar juntos. Y entre estos se pueden distinguir los niveles de convergencia o armonía y divergencia o contraste. En estos ejemplos que se presentan aquí, se puede observar cómo estos tonos anaranjados se comportan distinto cuando están interactuando con el blanco y cuando están interactuando con el azul. La convergencia, armonías cromáticas. Llamaremos armonías cromáticas a aquellas interacciones en las que tienden a vincularse fuertemente, contribuyendo así a la consolidación de la forma. Como ya dijimos, estas situaciones de interacción pueden ser analizadas desde las tres dimensiones del color, y desde allí que las desarrollaremos, como en estos ejemplos, donde la diversidad de valores es la que amplía a la paleta monocromática. Los tintes que componen estas paletas pierden ciertas características basadas al desaturarse. Armonías del tinte, monocromía y analogía. Monocromía. Si se agrega un tinte, cada cantidad requiere de blanco, negro o gris. Se obtiene una gama que precisamente se puede realizar bajo un único tinte, que se denomina monocromía. Este tipo de composiciones se caracteriza por no tener un contraste muy marcado, excepto el producirlo por las diferencias del valor. Analogía. Una serie de colores son análogos cuando tienen una base de tinte denominante, que es como una gama de naranjas amarillentos o naranjas rojizos. Podríamos decir que su condición de naranja o gama de amarillos rojizos a amarillos verdosos se puede realizar sin perder su condición de amarillo. No debe ser mayor que la riqueza de los tintes. Los tintes que componen esta paleta no se desaturan, mantienen las características base de los tintes que las contribuyen. Armonía del tinte. En estos ejemplos, la armonía del tinte se podría decir que es la primera imagen al amarillo que tiene un tinte denominante que permite definir la figura. En la segunda ilustración, las analogías del magenta que contrastan, dando una armonía más equilibrante a la imagen. Armonía de valor. Antes de conocer este conjunto, vamos a desglosarlo. ¿Qué significa armonía? Armonía principalmente significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición. Por otro lado, ¿qué es valor? El valor es el que se encarga de describir cuán claro u oscuro parece un color, y por ende se refiere a la cantidad de luz percibida. Es por ello que una serie de colores comparten el valor
cuando su grado de luminosidad es similar. Por ello, esta semejanza de valor permite que la propuesta reste profundidad, ya que lo que determina los niveles de lectura entre los atributos de la forma es la diferencia de valor entre los tintes. Es ahí donde entran los colores análogos, puesto que estas paletas tienen esta característica, es decir, todos tienen un valor similar y se encuentran regidos por el tinte dominante. Es de ahí de donde desprende sus valores promedio. Es decir, en la primera paleta podemos observar el valor promedio medio para todos los tintes. En la siguiente paleta podemos observar también el valor promedio alto para todos los tintes. Y finalmente el valor promedio bajo para todos los tintes. Pero también existen los tintes con mayor diferencia, mismos que comparten el valor, es decir, su grado de luminosidad. Por ende podemos encontrar paletas cromáticas con valor promedio alto para todos los tintes, en las que se puede diferenciar un alto grado de luminosidad. Valor promedio medio para todos los tintes y finalmente valor promedio bajo para todos los tintes. No existe una regla estándar directamente para trabajar las armonías de valor, pero sí se recomienda también manejar tintes saturados y desaturados, siempre y cuando mantengan la armonía de valor. Pues lo que principalmente caracteriza a este tema es el hecho de una lectura homogénea y claro, con un bajo contraste de luminosidad. En esta imagen podemos observar una leve diferencia en temas, pero una fuerte diferencia en cuanto a aplicación. Podemos observar la armonía de valor diferenciada de un contraste de valor. Observamos aquí un afiche en armonía de valor alto, es decir, en este afiche existen colores que tienen un alto grado de luminosidad, tanto en fondo y en figura, factor que no lo hace muy funcional, puesto que la vista distorsiona y no se puede identificar jerarquías, y tampoco un contraste. Por otro lado, tenemos un afiche acerca de la armonía de valor bajo. Aquí podemos darnos cuenta también que sus tonos son demasiado fuertes. Se podría decir demasiado puros, factor que de igual manera no se logra identificar jerarquías y su contraste es un poco bajo. Es por ello que se toma en cuenta esta recomendación, el uso de tintes saturados y desaturados como se dijo al principio, claro, sin perder la armonía. Armonía de saturación. Los colores comparten la saturación cuando su grado de pureza es similar. Esto hace que los tintes de cierta manera tengan una unidad y esa dimensión de color es débil perceptivamente y también es más notable en situaciones de contraste para determinar una armonía. Las paletas de colores análogos saturados tienen una armonía de saturación que mantiene cierta unidad entre ellas y componen un valor similar al tinte dominante. En la primera imagen se muestra cómo la armonía de saturación no alcanza a unificarse si existe diferencia de valor, como es el rojo y el amarillo. Sin embargo, en la segunda, el amarillo y el beige, el valor es semejante. La diferencia de saturación se percibe, pero no se desvincula de la forma. Otro ejemplo también es en la primera imagen, la armonía de la saturación permite diferenciar y definir un fondo y una figura. Y en el otro ejemplo también se puede ver cómo el rojo, el amarillo y el naranja mantienen una misma saturación.
En la última imagen también se puede observar cómo los tintes de la figura dominante comparten una saturación, pero no un valor. Un contraste cromático se define como aquella interacción en donde los tintes tienden a desvincularse fuertemente, contribuyendo así a la consolidación de una lectura de fondo y figura, y se llama contraste de tinte cuando, según las características de los colores que conforman una composición, se pueden encontrar distintos tipos de contrastes. Es decir, ¿qué es un contraste? Son notables diferencias entre los colores que están interactuando en un todo. Estos contrastes serán contrastes de temperatura y contrastes de complementarios. Los complementarios son colores que no tienen un vínculo entre sí, es decir, no tienen en su composición nada en común. Usualmente se complementan un color primario con el color secundario resultante de los dos colores secundarios distintos al primero. Sí, esta explicación nos enreda un poco en la definición, pero en realidad no es nada difícil. Aquí tenemos, por ejemplo, una rueda cromática en donde el color complementario es justo el que está al frente. Y para volver con la explicación del inicio, por ejemplo, tenemos la tríada de colores primarios, como lo son el rojo, el verde, no el verde, el rojo, el azul y el amarillo, ¿ya? Entonces, los resultantes de estas mezclas son el verde cuando yo mezclo amarillo con azul, el naranja cuando yo mezclo amarillo con rojo y el violeta cuando yo mezclo azul con rojo. Entonces, como les dije antes, el color complementario de un primario siempre va a ser un secundario. Entonces, vamos a partir del rojo. Entonces, el color complementario al rojo es el verde, en donde al mezclar los otros dos primarios que me quedan, es decir, el amarillo y el azul, nace el verde. Y entonces el verde no tiene nada en común con el rojo, porque el rojo no es parte de sus constituyentes. Entonces a eso le llamamos un color complementario. Estos colores complementarios se diferencian fuertemente, pero a su vez recomponen el equilibrio cromático en una composición. El par de complementarios básicos es aquel que ya les expliqué, es decir, el color primario con el secundario resultante de los otros dos. Pero también se tienen otro tipo de colores complementarios, y son los complementarios divididos, que también se conocen como armonía en adyacentes. ¿Esto qué significa? Es decir, un primario y los dos tintes adyacentes a su complementario. Y también existen los dobles complementarios, es decir, los dos tintes adyacentes al primero y los dos tintes adyacentes al secundario. Contrastes de temperatura. Según sus propias características y de los colores que las componen, los tintes transmiten las sensaciones psicológicas de temperatura. Aquellos compuestos en gran proporción por amarillo, rojo o ambos se denominan cálidos. Aquellos de fuerte se componen por azul, que se denominan fríos. La sensación de temperatura es perspectiva. Por lo tanto, independientemente del modo de producción del color, tiene un fundamento más vinculado a la experiencia, que nos coincide con hacer a que los tintes sean elementos que a su vez se vinculan con la sensación térmicas. El amarillo el color del sol, el rojo el color del fuego, el azul el color del agua. Son implicaciones que asocian entre ellos, y entre los tintes se relacionan con la temperatura. En estos dos ejemplos podemos notar cómo los colores cálidos parecen avanzar y los fríos retroceden. En el primer caso de la figura se eleva desde el fondo, en el cambio en la segunda el fondo avanza presionando a la figura que retrocede. Contraste de valor, o también conocido como contraste de luminosidad o claro-oscuro. En este caso se yuxtaponen colores de valores claros y oscuros.
cuyo contraste aumenta siempre y cuando la diferencia de luminosidad sea mayor. El contraste claro-oscuro es el de mayor pregnancia, es decir, que el primero que percibimos y el que más fuertemente condiciona la lectura de una composición es este factor, puesto que nuestro sistema perceptivo privilegia las diferencias de luminosidad. Por ende, este tipo de contraste es el que más fuertemente permite diferenciar los niveles de lectura o jerarquías. En este aspecto juega bastante el papel fundamental dentro del fondo y figura, puesto que mientras mayor sea la diferencia de valor entre fondo y figura o entre las distintas figuras que componen una composición, más profundidad nos parecerá que ésta tiene. Es por ello que hemos tomado estas imágenes para poder analizar un poco. Por ejemplo, la armonía de valor que contiene este afiche es alta, por ende no permite diferenciar tanto fondo como figura. Sin embargo, la mayor o menor luminosidad define las figuras y los niveles de lectura. Contraste de saturación, o también conocido como contraste de calidad, en el cual se juxtaponen colores vivos y apagados. Este contraste depende de la disparidad en la intensidad cromática de los colores que interactúan en él. Pues dentro de una gráfica, los colores saturados se diferencian de los desaturados por su mayor brillo e impacto. Es por ello que dentro de una composición se puede observar más de un contraste. Sin embargo, se puede controlar jerarquizando el contraste de relevancia y minimizando en lo posible la intervención de otros tipos de contrastes. Cabe recalcar que cada contraste aporta un clima particular a la composición, tanto de dinamismo de contraste, de complementarios, a la sutileza del contraste de saturación. Aquí podemos observar un ejemplo en el cual se puede rápidamente identificar el detalle de saturación y se puede identificar claramente que los tintes brillantes y saturados contrastan más con los tintes opacos Efectos perspectivos. El efecto de contraste simultáneo. Nuestro ojo exige la presencia de colores complementarios y al no recibir esto, el ojo trata de captar y producir este color. Esta presencia irreal es una impresión coloreada y no puede ser fotografiada. Un ejemplo puede ser un cuadrado gris neutro colocado sobre un fondo azul. El ojo percibirá levemente el color naranja que es complementario del azul. E igualmente, si ponemos el mismo gris sobre un fondo amarillo, el ojo percibirá el violeta, que es complementario del amarillo. Este efecto también puede producirse entre dos colores saturados, no complementarios. Los dos colores intentarán empujar al otro hacia su color complementario, perdiendo parte de sus caracteres verdaderos al irradiar nuevos efectos. Un ejemplo es la imagen donde un mismo tinte, según el fondo, adquiere otras características, cambia su contraste y la percepción del tinte. El color como estructurante de la forma. Al desarrollar los conceptos de armonía hicimos referencia a la capacidad del color según la multiplicación de sus dimensiones de vincular formas o lograrlo en una unidad figural. Veremos a continuación algunos ejemplos de cómo el color puede ser utilizado para fortalecer la forma propuesta. Estas ilustraciones poseen las características de que a veces desestima por parte de quienes se utiliza. Este atributo de la forma provoca lecturas ambiguas no deseadas, desarticulaciones y desvinculaciones de elementos constitutivos de la forma o de fondo. Esto quiere decir que en estos ejemplos, a partir de una estructura única por medio de un color, se obtiene dos lectores diferentes de las figuras. El color como gradiente de profundidad. El color, un papel fundamental dentro de una pieza gráfica, puesto que es el encargado principal de dar profundidad a esta.
ejemplo, se puede rápidamente identificar colores cálidos en el interior de esta gráfica, lo que le permite dar mayor profundidad a esta, pues le da mayor luminancia en un contexto que al parecer, en un contexto exterior, aparentemente se encuentra oscuro. En el segundo ejemplo podemos rápidamente identificar a dónde va a direccionar nuestra vista, puesto que los colores que usa el elemento principal, como aquí se podría observar, es la calavera, misma que le da un mayor dramatismo y permite que nuestra vista se direccione directamente a esa pieza como elemento central. No hay que perder de vista también el fondo, puesto que con el manejo de esa cromática le permite dar mayor volumen al elemento principal. En este tercer ejemplo, el manejo de fondo-figura le permite dar un mayor realce al observar que los ojos de las lechuzas tienen el mismo valor alto que la lechuza principal de color amarillo. Es decir, eso prácticamente le da una dirección y le permite a la pieza gráfica definir su lineamiento directamente desde el fondo. Esto permite cumplir el objetivo comunicacional de dicha pieza gráfica. Finalmente, como conclusión, tenemos que el color cumple un papel fundamental dentro de una pieza gráfica, ya que va desde su funcionalidad, expresión, significación, hasta jugar con la psicología del usuario. Es por ello que se debe manejar ciertas normas para poder armonizar una composición, darle contraste y sobre todo jerarquizar su modo de lectura. Se debe analizar también el hecho del manejo de fondo y figura, puesto que si no se maneja una profundidad, dicha pieza gráfica se va a manejar o estructurar de manera plana y quizá no llegaría a ser comunicacional o